Bienvenidos de nuevo a El Lunes. Recuerden en redes utilizar el hashtag numeral 5 años de acuerdos sin paz. 5 años que nos dejan un país fragmentado y polarizado, que nos dejan además cifras absolutamente preocupantes con respecto al futuro y al presente del país. Sin ir más lejos, tenemos, por ejemplo, que desde el 2020, que en solamente el 2021 se han registrado 60.000 personas desplazadas en Colombia. Han sido en estos 5 años asesinados 296 firmantes del acuerdo final de paz y se registran 21 desapariciones forzadas, así como 168 líderes sociales asesinados en Colombia desde la firma de los acuerdos. 5 años de una violencia que nosotros no esperábamos, precisamente porque esperábamos tener unos acuerdos de paz. Para hacer un análisis de lo que lleva este acuerdo firmado y en esta implementación lenta se encuentra con nosotros Camilo González Pozo. Él es presidente de Indepaz. Camilo, bienvenido al Lunes. Buenas noches. Buen día, muchas gracias, Santiago, una invitación que me honra. Camilo, cuénteme, ¿dónde está la clave? Es decir, ¿por qué si tenemos estas cifras que son alarmantes, por otro lado tenemos al gobierno diciendo que ellos han hecho más por el acuerdo de paz y su implementación que el gobierno Santos, que fue quien finalmente hizo las negociaciones y firmó los acuerdos de paz? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Dónde está el cambio de óptica para entender? Bueno, la verdad es que no se puede comparar pues, lo realizado por un gobierno con otro. Primero, porque fueron momentos históricos distintos. Segundo, porque el otro estaba en su tramo final. Entonces, pero son dos momentos importantes de analizar. El primer momento es el de la firma del acuerdo, después de 2 negociaciones, y que arrancó con el llamado Fast Track, que permitió la construcción de una institucionalidad muy fuerte del acuerdo. Fueron reformas constitucionales, reformas legales, se le dio una fuerza de compromiso de Estado al acuerdo de paz, y creo que es un hecho trascendental. Aparte de eso, se produjo la dejación de armas de las FARC y su transformación en partido político. Eso fue la desmembración, la desaparición de una organización que significaba durante décadas el 80% de las confrontaciones armadas en el conflicto interno colombiano. Eso fue muy importante. Y se dieron las bases para que funcionaran muchos aspectos como la justicia transicional, la JEP. Se hizo una cosa muy importante, se hizo una convocatoria nacional al pueblo comprometido con la paz. Y mire, 220.000 personas participaron en las consultas para planes territoriales y 400.000 familias en zonas cocaleras por diferentes caminos dijeron sí, estamos listos para los acuerdos de sustitución. 100.000 comenzaron con firma de contratos. Ese fue un primer impulso, es decir, que fue hacer el edificio, luego faltaba habitarlo y ponerlo a funcionar, que fue el siguiente tramo. Y en el siguiente tramo fue cuando se presentaron las dificultades, porque en la segunda vuelta para las elecciones del 2018 se hizo un nuevo pacto de paz, ya no entre las FARC y el Estado y el gobierno, sino entre el sector de Duque y un sector que había participado en los acuerdos de La Habana y que se pasó para Duque, para en la segunda vuelta derrotar a Petro. E hicieron un nuevo pacto, un pacto más chiquito, que es el que ha estado aplicando el gobierno. Entonces, yo creo que hay que tener la perspectiva histórica, ¿no? Pero, de todas maneras, hay que decir que el país cambió y que esta violencia residual, remanente, son los coletazos de una guerra de 70 años, que no puede desaparecer de la noche a la mañana, que necesita transformaciones estructurales y necesita tramitar la situación con gente muy interesada en seguir acumulando rentas y poder con la guerra. Entonces estamos en la transición traumática del acuerdo al posacuerdo. Pero son 2 momentos, yo creo que ni lograron hacer trizas el acuerdo, ni el acuerdo ha logrado implementarse a la velocidad necesaria. Entonces, ¿qué hace falta? ¿En dónde está fallando? ¿Cuál es el mecanismo que está fallando? ¿O cuál es el problema más urgente a solucionar en términos de la implementación del acuerdo? Pues el problema más general es que el consenso por la implementación del acuerdo sigue fraccionado en la cúpula del poder.
Son sectores muy poderosos, uno de extrema derecha que dijo que no estaba de acuerdo, que ganó el plebiscito, que no reconoce el acuerdo porque dice que es ilegítimo y que encabeza el gobierno. Es decir, ese es un hecho muy problemático porque la conducción de la implementación del acuerdo la tiene un agente que no está convencido de sus bondades y que por lo tanto lo recorta, lo amolda a sus circunstancias. Entonces lo primero que hay que hacer es reconstruir el consenso. Y esa reconstrucción del consenso pasa por una modificación de las relaciones políticas. Y tiene que haber un nuevo pacto político alrededor de la implementación integral del acuerdo y de un salto adelante. Colombia necesita un reacuerdo de paz que acumule sobre lo ya definido y sea más incluyente, que vaya a una paz más completa, con nuevos temas si es necesario, pero se requiere sobre todo una decisión política y por supuesto el fortalecimiento de este gran movimiento democratizante y por la paz que se ha expresado durante estos años, que tuvo una insubordinación de 3 meses que está relacionado con el cambio de circunstancias para la no violencia y para la paz. Entonces, ese sujeto transformador es el que va, en definitiva, a garantizar hacia dónde va este país, si vamos a esa transición o si vamos a una degradación y un reciclaje de violencias, de otras violencias, porque no vamos a las mismas guerras, ni se va a repetir la historia del levantamiento de los años 60, ni nada por el estilo, pero sí, esos son los dilemas, ¿no? O nuevos sujetos transformadores asumen la conducción de la política del gobierno, o los sectores partidarios de la solución militar nos llevan por un despeñadero de nuevas violencias. Bueno, esto que usted está diciendo es exactamente parte de la idea de este capítulo del lunes, y es relacionar el aniversario de los 5 años del Acuerdo de Paz con los 2 años del paro nacional del 21 de noviembre de 2019. Para mí también tienen mucho que ver, es decir, el solo hecho de que estén relacionados, el solo hecho de que el gobierno ya no pueda decir que todos son las FARC para justificar la represión o el exceso de fuerza por parte de la fuerza pública, es un regalo, ¿no? Como un regalo colateral que da el acuerdo de paz. Pero ¿cómo más puede esto conectarse? ¿Cómo puede conectarse, por ejemplo, lo que pasa en las ciudades que genera estas primeras líneas, estos grupos que entre comillas se los está tratando como si fuera una configuración terrorista, y la guerra contra las drogas, que finalmente es la que recrudece muchos de los aspectos que hemos visto del posconflicto en Colombia? Porque mucho de lo que pasa son, ¿no?, las erradicaciones de matas de coca, la pelea por el uso o no del glifosato. Hay tantas cosas que están partiendo cada vez más la brecha entre lo rural y lo urbano, que entonces ¿cómo podemos empezar a conectar o a entender esa conexión para tratar de al menos brindar soluciones? Creo que eso nos lleva a una idea, a reconocer un proceso, tal vez el proceso más importante después de la firma de los acuerdos y animado por el clima y por las condiciones generadas por el acuerdo, que es la emergencia de nuevos protagonistas sociales. Es que desde antes, en el proceso mismo de negociaciones, en el 17, en el 19 y luego en el 21, en cada uno de esos momentos, se vincularon millones de personas. La primera, la segunda, la tercera, hasta la 10ª línea. Se habla más de la primera, pero es que son 10 líneas. 10 líneas con millones de personas en las calles, en los cacerolazos. Y la gente, ¿qué es lo que estaba pidiendo? Estaba pidiendo no más violencia, no más autoritarismo, un trámite de los problemas sociales, aplicación de los acuerdos de paz. Es un levantamiento social impresionante, que este país ha cambiado. Aquí tenemos nosotros varias caras. Tenemos la cara del dolor, de la muerte, de los asesinatos, pero no tenemos la otra cara, que es el empoderamiento comunitario, social, urbano y rural, porque eso es lo que vimos y la conexión que hay entre el 19 con el 21, de esas grandes protestas, y con la perspectiva de transformaciones democráticas y de paz en Colombia. Este país no es el mismo. Antes, aquí podían hablar con tranquilidad, como sucedió en las elecciones de 2002, incluso ganar las elecciones diciendo que se necesitaba hacer una gran guerra, y una gran guerra con los paramilitares incluso,
Y había audiencia, millones de personas que decían, sí, hay que hacer la gran guerra, hay que hacer la gran guerra, porque estaba el pretexto de las FARC. Desmontándose las FARC, que es el 80% de la conflictividad bélica en el conflicto colombiano, ese pretexto dejó de existir, pero al mismo tiempo se quitaron camisas de fuerza para la emergencia de estos movimientos sociales. Y eso es lo que está cambiando la situación, produciendo reordenamientos políticos que hemos visto incluso en el terreno electoral. Y de ahí depende mucho de lo que va a pasar, ¿no? Por supuesto que hay gente que sigue insistiendo que, primero, que aquí no ha pasado nada, que el acuerdo de paz fue ilegítimo y que ahora estamos en la misma porque hay disidencias. Ese es un argumento. Otros dicen que ya entramos en el tercer ciclo, en la tercera guerra, ¿no? Precisamente porque el gobierno ha tratado de no cumplir el acuerdo, de sustituirlo, que no reúne las comisiones del acuerdo y demás, entonces dicen que ya comenzó la tercera guerra, ¿no? Yo creo que no tienen una perspectiva suficiente histórica y sobre todo, ¿qué es lo que olvidan? Lo que olvidan son los nuevos sujetos sociales transformadores. Eso es el verdadero elemento novedoso, es lo que nos da esperanza de que este país definitivamente está en una transición que sigue vigente, que vamos a pasar un periodo difícil. Esto no es un asunto de 4 años, es un asunto de esta década. Esta década es una década de crisis, una década de forcejeo, en la cual ni se puede lograr la paz completa, ni pueden imponernos un retroceso a la guerra. Va a haber ese juego, pero en ese juego yo creo que la dinámica fundamental es la dinámica de la paz. Creo que ese es como el balance en el que podemos nosotros iniciar una mirada ya al detalle del tema de los acuerdos de paz, qué es lo que ha hecho el gobierno, qué no ha hecho, en qué ha incumplido, por qué ha hecho esos discursos, por ejemplo, que dicen ¿no? que todo va bien y que incluso ha hecho más que el gobierno anterior, ¿no? Eso es un juego político. Es tan juego político como la frase que soltó el expresidente Santos, que le dijo que estaba muy complacido de que Duque se hubiera pasado a ser el principal promotor de la implementación del acuerdo. Esos son juegos de lenguaje, ¿no? Pero la verdad es que pues estamos en un cruce de camino, hay una crisis profunda, una depresión económica, una crisis de la pandemia, una crisis en la implementación de los acuerdos, ¿no es cierto? Pero es una situación dinámica que no se ha resuelto, ni podríamos decir entonces que ya estamos cerrando la página, que fracasó la paz y que ahora nos vamos entonces al hueco de la guerra. Bueno, hábleme un poco entonces de lo que ha pasado. ¿Qué nos entregan estos 5 años después de la firma de los acuerdos del Teatro Colón? Bueno, en lo que tiene que ver con la implementación misma de los acuerdos, vemos que ese primer impulso permitió colocar unos pilares importantes en la construcción de una institucionalidad para la paz, en la edificación de las bases de la justicia transicional, en la dejación de armas y la reincorporación y por lo tanto la disminución de las conflictividades violentas y en animar este movimiento participativo democrático. Esos son los pilares iniciales. Luego tenemos las dificultades. Digamos, las dificultades por la reacción en contra de la implementación del acuerdo y el embudo por el cual lo metieron, ¿no? La renegociación del acuerdo. Y esas dificultades se expresan en que sobre todo los aspectos de transformación democrática y de transformación social han sido congelados y han sido de todas maneras incumplidos. Mire, por ejemplo, lo que tenemos nosotros en materia de tierras. Es que uno lo lee y no lo cree, pero es que lo dice la Procuraduría actual y lo dice la Contraloría actual, porque tienen que leer las cifras. ¿Y qué dicen? Que de la meta de 3 millones de hectáreas nuevas que deberían entregarse en este periodo, por lo menos 1 millón al llegar al año 5, solamente se han entregado 3.000 hectáreas a campesinos, 3.000. Y las 280.000 hectáreas que han sido asignadas para saneamiento de resguardos vienen de procesos anteriores. El gobierno trata de adjudicárselo a la implementación del acuerdo, pero no, pero incluso colocando ese globo de
de 300.000 hectáreas alcanza a ser el 0,1% de la meta de implementación. Es decir, necesitaríamos 100 años a ese ritmo para que se pudiera cumplir la meta. Eso no hay zonas de reserva campesina. Es decir, las medidas de apoyo al pequeño productor, a la economía campesina, a la economía comunitaria asociativa, eso fue dejado de lado porque se impone la línea de que lo que vale la pena son los macroproyectos y que lo micro es improductivo y que solamente pues, puede quedar cuando sea funcional a los macroproyectos. Es decir, toda esa línea, pues, en materia de drogas y de política de sustitución de cultivos, no, se dio un paso atrás. Ya desde el gobierno de Santos se hizo un acomodo para darle una fuerza a la erradicación forzada. Y luego, con este gobierno, se colocaron todos los énfasis en la erradicación forzada. La meta del plan de desarrollo es ridícula. 17.000 hectáreas de erradicación concertada y lograr por lo menos el 50% de erradicación de la totalidad de las hectáreas por erradicación militar. Entonces, allí los resultados han sido nefastos. No solamente contra los campesinos, 400.000 familias que dijeron queremos entrar a la legalidad y que les han tomado el pelo, les han incumplido, les deben el 50% a los 100.000 que firmaron un contrato y a los otros los dejaron para la guerra. Sino que, aparte de esa situación, Colombia ahora exporta más cocaína que antes. Que antes de la firma del acuerdo. Es decir, el gobierno dice, no, es que Santos me entregó un problema, pero lleva 3 años y no lo ha resuelto. En 3 años, Colombia tiene más cocaína para exportar que antes de subir al actual gobierno. Y así podríamos mirar en otros temas de desarrollo territorial y demás que se han hecho a contagotas. La reforma política se congeló a la fuerza, porque la Corte Constitucional le voló la mano al presidente, firmaron la reforma constitucional, el acto legislativo, para establecer las 16 curules en el Congreso de la Circunscripción Especial para Víctimas. Como también, después de 2 años de sabotaje o de 1 año y medio de sabotaje a la ley estatutaria para la Jurisdicción Especial para la Paz, que ha sido aprobada en el Congreso, tuvo que también la Corte decirle al presidente, le ordenamos que firme, y decía que no acataba. ¿No? Finalmente se vio obligado por la presión nacional e internacional a firmar. Entonces hemos visto que pues han existido esos obstáculos y otro que yo creo que es especialmente crítico, que es el tema de seguridad. Es que es la cifra que nos dio Santiago, actualizada, son 303 asesinatos de excombatientes. ¿303 ya? Sí, no, es que uno se descuida y sube la cifra. Es algo pavoroso, ¿no? 1.269 líderes asesinados desde la firma del acuerdo en nuestro registro. Sabemos que existen otros registros como el de la Defensoría del Pueblo que se acercan a 700, ¿no? Y Naciones Unidas tiene otro registro más limitado. Pero cualquiera de las cifras indica que han fallado los mecanismos de protección, de garantías a los territorios, ¿no? Es decir, allí hay una falla considerable. Tenemos una noticia para el año 2021, de que según las estadísticas que seguimos y que siguen otras fuentes, se va a presentar una disminución en la cifra de asesinatos de líderes comparado con el año 2020. No, habría que considerar por qué. Nosotros creemos que ha sido por la gran movilización y el empoderamiento de la gente, ¿no? Pero para que eso se convierta en reversión de la tendencia que venía de crecimiento, se necesita deliberadas políticas de protección, de garantías a la política y a la vida de la gente. Pero allí tenemos otro de los huecos en la implementación del acuerdo. Y sobre todo, la integralidad. Esto es como una partida de ajedrez, o si se quiere mejor, si uno quiere hacer un rompecabezas. Pues no puede armar el rompecabezas si la mitad de las piezas las pone debajo de la mesa. Le va a quedar un remedio de mapa que no sabe qué es. Y eso es lo que está pasando, que el gobierno acepta poner unas fichas en el tablero,
pero que no se corresponden al mapa integral. Entonces lo que se necesita es la implementación integral, armónica, coherente, coordinada de todos los elementos del acuerdo y construir políticas para una paz más completa que la definida en el acuerdo. Por último, Camilo, en las elecciones de 2018 La Paz no solo no puso presidente, sino que tampoco puso muchos votos, ¿no? El gobierno Santos le dio su bendición a Vargas Lleras, que salió quemado, y quien representaba la implementación del acuerdo, la defensa del acuerdo, era De la Calle, que salió triplemente quemado. Y los otros dos sectores que podían representar los votos del sí, que eran Fajardo y Petro, también se vieron incapaces de unirse. Entonces, ¿qué va a pasar con las elecciones de 2022? ¿Será que La Paz va a entrar en el diálogo presidencial? ¿La implementación del acuerdo va a poner algún peso específico en el mapa político? Eso nos lleva a una reflexión sobre algo que no se ha pensado mucho, ¿no? Imaginen que Vargas Lleras era el representante del acuerdo de paz en la primera vuelta y luego se convirtió, junto con otros y con el mismo César Gaviria, en el que le dio el empujón necesario para que el presidente fuera Duque, que está en contra del acuerdo de paz. Es una paradoja, es decir, que prefirieron ponerle talanqueras al acuerdo de paz apoyando a Duque que el susto que tenían con Petro. Es decir, escogieron al uribismo frente a la posibilidad de una implementación del acuerdo de paz. Es un hecho histórico, pero ese hecho histórico nos debe llevar a pensar en las próximas elecciones. ¿Sabe qué va a pasar en las próximas elecciones? Que esos sectores van a repetir la historia. No van a estar al lado de la implementación integral de la paz, sino que van a ver el panorama de nuevo para equilibrarlo de acuerdo a la estabilidad mayor de lo que ha sido el régimen tradicional. Tenemos ese problema. Pero no obstante eso, hay un juego político muy inestable porque se están fortaleciendo expresiones de centro izquierda muy importantes. Eso viene de atrás. Las elecciones, cuando Mockus entró en competencia en segunda vuelta con Santos, ya demostraba, era una ruptura del tradicional esquema bipartidista, ¿no? Luego, el que Petro entrara a disputar y a tener posibilidad como una alternancia real en la historia de Colombia, eso es otro hecho que muestra los cambios. En las elecciones territoriales, la emergencia de todas estas expresiones, como los verdes en las gobernaciones, en alcaldías independientes, eso es un fenómeno político que indica la dinámica que se está presentando, el debilitamiento continuo del actual gobierno. Según las encuestas, es el gobierno que tiene los peores indicadores en los últimos 24 años. Hicieron un recorrido y tomando componente por componente del gobierno, daba los indicadores peores, es decir, ha habido una caída. Es decir, que toda esta corriente que ha sido, digamos, opuesta al acuerdo de paz, se ha ido debilitando. Pero ¿qué resulta? Que la mecánica electoral y las maquinarias electorales no reflejan de manera automática y sincronizada los cambios sociales y políticos, porque hay una gran capacidad de maniobra, de corrupción, de compraventa de votos, de clientelismo, de peso de los aparatos y de las maquinarias, de manejo de los contratos del Estado, incluso de manejo de los sistemas de votación. Hay una capacidad impresionante de manipulación de la opinión, de control de medios de comunicación, de alianza de grandes poderes. Entonces, por eso tenemos esa situación tan inestable, incierta en la situación colombiana. Pero yo creo que con una dinámica que va a marcar muchísimos cambios en el próximo periodo. Por supuesto, entre más se debilite esas opciones opositoras al acuerdo de paz, vamos a tener mayor democratización y un replanteamiento para una paz más grande en nuestro país. Bueno, pues muchas gracias, Camilo, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y me quedo con esa idea que usted nos da de estar en una transición que va a durar mucho más de lo que se nos ha dicho y que obviamente va a rendir frutos mucho más lentamente, pero que
aparentemente, y al menos quedándome con sus ideas, va a rendir algunos frutos. Nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos con el lunes para hablar sobre los 2 años del 21 de noviembre de 2019.